Y le agradezco a Viri Ríos, analista política académica, que nos acompañe este lunes para platicar con más datos, con un poquito más detalle de esto que hemos hablado aquí en tiempo real en las últimas semanas y esta aparente brecha entre los datos, las tasas de criminalidad, de homicidios dolosos y la percepción de inseguridad. Viri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Enrique, Fer, qué gusto saludarlos como cada tarde del lunes. En efecto, platicaba el día de hoy y quería platicar con ustedes sobre el tema de qué está pasando en términos de la percepción de inseguridad en nuestro país. Y es que se está dando un fenómeno que pues no habíamos visto básicamente desde que tenemos datos, esto es desde 2015, en el cual pues la percepción de inseguridad ha dejado de estar compaginada con las tasas de criminalidad. ¿A qué me refiero? A que más o menos desde que inicia en la presidencia de Sheinbaum, estamos observando que las tasas de criminalidad van a la baja, pero la percepción de inseguridad de las personas va a la alza. Esto es algo que pues no había sucedido nunca antes, de hecho anteriormente pasaba lo opuesto. Cuando las tasas de criminalidad bajaban, también bajaban las percepciones de inseguridad de la mayoría de los mexicanos. Y esto no se debe solamente, digamos, a lo que está pasando en la tasa de homicidios, no se debe solamente a que la tasa de homicidios está bajando. Realmente la gran mayoría de los delitos vienen a la baja en cuanto a tasas por 100,000 personas desde que comenzó el sexenio de Sheinbaum. Y no se observa un incremento, digamos, en la percepción de seguridad. Mira, uno de los datos más interesantes es quizá el robo de automóviles. El robo de automóviles típicamente se usa mucho como una métrica de criminalidad, porque es uno de los tipos de delitos que más se reporta. La gente reporta, pues, cuando le roban el auto o cuando le roban una parte del auto, porque lo necesita para cobrar su seguro. Eso hace que esta estadística, pues, sea mucho más confiable. Y ahí tenemos reducciones en las tasas de robo de vehículo en el 97% de las áreas urbanas del país, y aún así, en la mayoría de esas áreas urbanas en donde se está reduciendo ese crimen, se aumenta la percepción de inseguridad. Los mexicanos se sienten más inseguros, así que pues un enorme Sí. acertijo que comienza con el sexenio y que pues al final del día son pésimas noticias para el partido gobernante. Sí, yo en alguna ocasión le preguntaba al secretario de Seguridad, a Omar García Harfuch, si tenía que ver con el incremento en estos delitos de alto impacto social, como la extorsión, por ejemplo, eh, y que la tasa de homicidios que ha venido a la baja, como ya lo señalabas, en entidades incluso con altos niveles de violencia históricamente, como Zacatecas, como el caso de Guanajuato, entre otros. Eh, si esto pues obligaba a repensar la forma en la que medimos la violencia y la inseguridad. Ujú. Bien, fíjate que hay dos como grandes hipótesis de por qué esto está pasando y están relacionadas con lo que tú platicabas con el secretario. La primera está la hipótesis de que se están escondiendo los homicidios y de que lo que anteriormente pues eran tasas de homicidio altas, ahora son tasas altas de ya sea otro tipo de delitos o de desapariciones. Y la segunda es que en efecto hay ciertos crímenes, digamos, que afectan más la percepción de seguridad que otros. Uno de ellos siendo la extorsión, que bueno, es un crimen muy doloroso, es un crimen que se queda pues como impregnado, digamos, en el humor social por más tiempo. Y justo yo por eso decidí hacer este análisis que publiqué este lunes en Milenio, porque analicé ambas variables, es decir, si tenemos una correlación entre percepción de seguridad y desapariciones u otros tipos de formas de clasificar los homicidios que a lo mejor están siendo utilizadas para encubrir, digamos, la tasa de homicidio, y si tenemos una relación con extorsión. Y la realidad es que no se observa ninguna relación ahí tampoco. Entonces, más bien lo que se observa es una discontinuidad. Es que esto es fascinante, Enrique, es una discontinuidad. Porque esta, digamos, separación entre percepción y tasas de criminalidad empieza justo con el sexenio de Claudia Sheinbaum. Entonces, hay algo que se hizo en ese momento que todavía no podemos identificar, que forma parte de su cambio de estrategia en seguridad, que ha causado que esto se haya detonado, y esto es un evento histórico, nunca antes visto anteriormente. Sí, interesante. Ahora, pensando en esa línea de tiempo, focos de atención nacional como el caso de Sinaloa, pues tiene que ver con
la entrega a autoridades estadounidenses del Mayo Zambada y explicar eso como el rompimiento de la Pax Narca en el Estado y cómo desde entonces pues se ha agudizado la disputa por ese territorio y la violencia, no necesariamente con el calendario político. Totalmente. Ahora, yo también tenía esa hipótesis, Enrique, es que es fascinante la discusión, porque yo también dije, bueno, a lo mejor se explica por lo que está pasando en dos lugares, Culiacán, con este tema que estás mencionando, y Tepic, con los incrementos súper importantes también que se han dado en percepción de inseguridad y en la violencia, ¿no? Pero incluso si tú quitas esas dos observaciones, digamos, de los datos, y tratas de ver si se sigue marcando una correlación entre percepción y realidad, te sale que no. O sea, hay algo ahí que cambió, que no sé si tenga que ver con quizá la forma en la que se está comunicando la estrategia de seguridad, a lo mejor en el hecho de que la gente ve más a la Guardia Nacional en las calles, a lo mejor en el hecho de que pues la propia estrategia, al ser más visible y más confrontativa, también hace que la gente piense un poco más en la criminalidad, no sé, sí. Habrá que investigarlo, pero realmente las mejores mentes dentro del gabinete de seguridad de Sheinbaum deben estar pensando en qué hacer, porque el peor escenario político para la presidenta Sheinbaum es que ella logre reducir las tasas delictivas y la gente no le dé crédito por ello, al contrario, termine sintiéndose más insegura. Más insegura. Pues ahí está, interesantísimo. Como siempre, Viri Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos en tiempo real. Un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Pues el tema de fondo es ese, ¿no? Si es un asunto de comunicación y en la comunicación pues también cómo se han mostrado a veces aprensivos en mostrar la estrategia en su totalidad, es decir, si hay un cambio en la manera en la que se trata de luchar contra la criminalidad, pero no quieren mostrar del todo cómo ocurre ese cambio porque pues es un modelo humanista y pues no queremos parecernos a lo de antes. No, o porque dicen es que no queremos revelar nuestra estrategia, ¿no? Sí. Entonces estamos avanzando, pero no queremos que los de enfrente sepan cuál es el camino que estamos tomando. Y bueno, pues ahí es donde se esconden muchas dudas. Pues sí, eso me parece central. Hacemos